cielo. Qué lindo tema, ¿no? Así que, bueno, esperamos 5 minutos más para esperar al resto de los asistentes y después damos comienzo a este webinar. Oportunidad de ir una noche al observatorio de Mercedes y nos dice que fue excelente. Quizás a futuro me pueda cruzar con gente que haya estado acá en la charla, en el observatorio de Mercedes, una vez terminada la pandemia. Sí, ojalá, y la cantidad de actividades que se pueden hacer. Justamente esta charla me está trayendo a la memoria experiencias de cuando era chica, porque se hacían reuniones, se convocaba para ir a ver tal o cual cosa ese día y nos explicaban. Así que estaba bueno, yo creo que es muy valioso. Bueno, entonces al final de la charla te voy a dar una buena noticia, tanto a vos, Claudia, como al resto de la gente. Ah, bueno, para el año que va a viene. tener, dale, nos va a tener con la intriga. Y un poquito de suspenso. Es para que nos quedemos hasta el final. Es para que nos quedemos hasta el final. Sí, está muy bien. Exactamente, exactamente. Ya le dije en la prueba. Que nadie se vaya antes. Ya se lo dije, es un buen vendedor, sí, señor. Estrategias de marketing, nada más. Telescopios para todo, eso va a ser difícil, voy a tener que vender la casa, me parece, ya hay 100 personas en la charla. No es un hobby barato la astronomía, lamentablemente. Hay que ahorrar. Becas telescopio. Bueno, ya van a ver que lo ideal no va a ser empezar por el telescopio. Y por eso también esta es algo importante de lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Ahí me salió un mensaje ahí arriba a la derecha que dice Elizabeth Viola levantaron la mano. No sé cómo funciona eso, nunca usé Zoom, nunca estuve a cargo de Zoom, así que no tengo ni idea, Claudia. Vos sabés que no lo veo. No, tranquilo, Juan, que nosotros nos ocupamos de todo eso, vos desentendete y concentrate que nosotros te vamos a estar ayudando. Ahí Julio César Roldán escribió que sale el audio cortado de a ratos. No sé si es solamente a él que le pasa. No, es un problema particular. Yo por lo menos escucho perfecto y hay varios en el chat que están diciendo lo mismo, Juan. Vos tranquilo. Sí, la mayoría, está diciendo que escucha bien. Bueno, ahí cerré el chat nomás, ahí minimicé también las cámaras. ¿Arrancamos entonces? Sí. Son las 17 horas, 17:05, perdón, y vamos a empezar esta charla que se llama Mirar al cielo. Y en este caso, voy a modificar mi pantalla. ¿Sí? Hoy tenemos el gran gusto de escucharlo a Juan Deriu, que es
un estudiante avanzado del profesorado universitario en física y es además docente de nuestro departamento de básicas, es ayudante de la división física y en astronomía, entre otras asignaturas. Por supuesto, Juan es un astrónomo aficionado y es que nos va a dar esta charla en el día de hoy. Está de más decirles que agradecemos profundamente a todos ustedes que están asistiendo a este webinar y lo agradecemos desde el Departamento de Ciencias Básicas y de todo el equipo que estamos haciendo posible este ciclo de webinars 2020. Surgió como una idea hace un montón de tiempo y estamos felices de que por fin se hizo realidad. Así que bueno, Juan, hoy, perdón, nos va a acompañar en esta moderación de este webinar, nos va a acompañar Martín da Silva, así que bueno, vamos a estar ayudándolos a Juan y a todos ustedes si necesitan algo. Juan, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero principal, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y la idea de esta charla surge para que la gente se empiece a familiarizar con el cielo, ¿sí? Empecemos a conocer cuestiones que se ven en el cielo y como consecuencia de esto, como aparece acá en la primera diapositiva, inspirarlos a mirar el cielo más atentamente desde ahora, ¿sí? Desde lugares en donde ustedes están viviendo, ¿sí? Como puede ser sus casas, sus terrazas, sus patios, o quizás también a futuro, una vez que salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena, animarse a ir a algún observatorio astronómico, como puede ser el de acá de la ciudad de Mercedes, o algunos clubes astronómicos. En Capital está la Fundación Amigos de la Astronomía, que de vez en cuando hacen juntadas. Animarse a ir a estos lugares para empezar a conocer, guardar el celular, ¿sí? O hacer fotos, aquellos que quieran quizás a futuro iniciarse en astrofotografía, siempre hay que empezar con pasos pequeños. Y importantísimo, empezar a ver a simple vista, empezar a identificar cosas. Ahí me salió recién que de alguna forma Listo, ahí está. Ahí Sí, está. sí. Genial. Un poco de historia, ¿no? De cuestiones astronómicas. Dos de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad fueron la egipcia y la mesopotámica. Y empezaron a darse cuenta que era necesario tener un calendario, tener formas de organizar el tiempo en base a necesidades que ellos tenían, como podía ser la agricultura, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo empezar a guardar comida para el invierno, para el frío. Y esto lo empezaron a ver que podían obtener esta información de señales que provenían de los cielos, de interpretaciones que ellos hacían del cielo, ¿sí? ¿Qué serían estas interpretaciones? Bueno, fases lunares, sombras, ¿sí? Posibles eclipses, movimiento de los planetas, movimiento del Sol, dónde está el Sol ubicado día a día, semana a semana. Y esto, por ejemplo, les permitía predecir la crecida del Nilo, que tenía obviamente impacto sobre sus vidas. Las pirámides son un ejemplo de esto, porque estaban alineadas con la estrella polar norte, con el polo norte celeste. Entonces, en distintos días, cuando el Sol está en alguna parte del cielo, las sombras iban a tener distintas longitudes y iban a apuntar a diferentes lugares. Entonces podían determinar el inicio de las diferentes estaciones viendo la sombra que proyectaban las pirámides. Si vamos a nuestro continente, vamos a México, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que otra cultura totalmente diferente a la egipcia, a la mesopotámica, es la cultura maya, y vamos a encontrar alrededor del mundo diferentes calendarios, culturas, dibujos que veían en los cielos, como tantas culturas hay en el mundo. Y los mayas eran realmente fueron muy importantes, porque tenían un calendario muy, muy preciso, y ellos también tenían construcciones muy particulares. Una de ellas es el templo este que ven acá en pantalla, el templo religioso astronómico, que es la pirámide de Kukulcán, y que tiene una muy hermosa curiosidad.
en marzo, cuando estaba el equinoccio, ahora ya vamos a ver lo que es el equinoccio en definitiva, en el amanecer de ese día, algo pasaba. Las sombras de ese templo hacían un efecto muy interesante, en donde parecía que algo descendía por ella. ¿Qué cosa? La serpiente, que era el dios Kukulcán. Es muy complicado diseñar algo por el estilo. ¿Sí? Y fíjense en la imagen como, en comparación con lo que era antes, en la imagen, que no la sombra es una línea recta básicamente, fíjense ahora la diferencia, ¿no? Como parecería que hay una serpiente ahí en la sombra. Y esto les daba a ellos la idea de que, bueno, se vienen las épocas en donde vamos a tener que empezar a sembrar, se viene la época de lluvias, la época de siembra, ¿no? Y todo gracias a la sombra que se producía allí. Otra de las personas, una persona muy conocida en la historia es Genghis Khan, un mongol que pasó de liberar una pequeña tribu a tener un imperio, a ser el líder de un imperio impresionante. Un gran conquistador de la época de la historia humana. Muy famoso por la cantidad de masacres, ¿sí? de peleas que hizo, en donde se calcula que fueron asesinadas 20 millones de personas. Pero también el tipo era muy famoso porque mucho de sus estrategias, de cuestiones de su vida diaria, las obtenía por mensajes que leía en el cielo. Y hay uno muy, muy, muy importante que realmente tuvo un impacto en la sociedad y un impacto a futuro, y es que a finales de 1226, en varias semanas que empezaron en noviembre y que culminaron en este tan importante día, el 12 de diciembre, empezaron a haber una conjunción de planetas. ¿Sí? Los 5 planetas visibles a simple vista, Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio, ¿sí? Estaban al suroeste, en el atardecer de ese día, en el anochecer, todos muy cerquita, en una franja del cielo muy cerquita, unos pegados a otros. Y el mensaje para ellos era claro, tenían que detener la masacre, tenían que detener el ataque al imperio Tangut que estaban llevando a cabo en esa época. Y se salvaron gracias a esos 100.000 personas. Para cualquiera de ustedes que haya visto, por ejemplo, que conozca lo que es el efecto mariposa, o aquellos matemáticos presentes, o gente de física, o químicos que hayan visto ecuaciones diferenciales o movimiento caótico, saben que pequeñas variaciones en un estado inicial de un sistema puede traer estados muy diferentes en tiempos futuros. Imagínense el impacto que sería 100.000 personas vivas o 100.000 personas muertas en 1226. O sea, literalmente cambió la historia esa acción. Y entonces, con un poquito de patrón histórico, llegamos a lo que es hoy en día algo que conocemos como astronomía. Una ciencia que es espectacular, hermosa, fascinante, y para mí, personalmente, uno de los grandes encantos que tiene esto es que todos podemos formar parte de la astronomía. ¿Sí? El universo está arriba, está a nuestro alcance, al alcance de cualquiera de ustedes que me está escuchando en este momento. Lo único que tenemos que hacer es un esfuerzo para estudiar, aprender un poco y después empezamos a conocer un montón de cosas. Se nos abre el panorama realmente para aprender de todo. Y algo muy interesante es que muchísimos descubrimientos se están haciendo hoy en día. La astronomía es una ciencia muy, muy nueva. Muchos habrán escuchado hablar de agujeros negros, cuestiones así llamativas, y el primer agujero negro que se confirmó hace 20, 30 años atrás. Recién el año pasado se obtuvo una fotografía de un agujero negro. Hay objetos, como son cometas y asteroides, que se van descubriendo día a día y que muchos de estos descubrimientos los hacen astrónomos aficionados que tienen un telescopio, hacen astrofotografía y salen a explorar el universo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el cometa 2L Borisov, que se llama, que fue descubierto el año pasado por un astrónomo amateur y fue el segundo objeto interestelar en ser descubierto. ¿Sí? Un objeto interestelar, estamos diciendo que es ajeno al sistema solar, ¿sí? Algo que provino de otro sistema estelar. Algo muy impresionante y lo hizo un astrónomo aficionado. ¿Sí? Cualquier persona puede hacer esto, está al alcance de cualquiera de ustedes. Solamente hay que salir a explorarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a invertir en un telescopio? ¿Sí? Sabiendo que es un hobby caro, ¿sí? No es barato.
Y los telescopios son instrumentos. Yo me puedo comprar una guitarra firmada por Paul McCartney, pero si yo no sé tocar la guitarra y no sé teoría musical, es un adorno, ¿sí? Son instrumentos y hay que saber cómo utilizarlos. Podríamos empezar con algo mucho más económico y que realmente es una recomendación empezar con esto, unos buenos binoculares, ¿sí? Pero todavía más importante es salir a simple vista y empezar a conocer las cosas, ¿sí? Empezar a estudiar, empezar a aprender lo que la astronomía nos puede dar, ¿sí? Y lo primero es salir de casa, tratar de ir a un cielo oscuro o primero desde la terraza y a simple vista, con nuestros ojos, bien acostumbrados a la oscuridad, empezar a observar lo que hay. Y lo que hay es, al comienzo, una distribución aleatoria, ¿sí? En cuanto a las estrellas que vemos. Diferentes culturas han visto diferentes formas unirse entre las estrellas, y son patrones, en definitiva, dibujos que nosotros vemos. Y la charla de hoy, con esta introducción, es hablar de patrones, ¿sí? De ciclos, de cosas que podemos ver y que se van repitiendo en el tiempo, ¿sí? Reconocer estos patrones y estos ciclos es una de las capacidades más grosas, más maravillosas que tenemos como seres humanos, y es una actividad que realmente nos beneficia para el desarrollo y el entrenamiento cognitivo de cada uno, ¿sí? ¿Por qué somos tan buenos detectando patrones? Bueno, es una cuestión evolutiva, ¿sí? Si sos capaz de poder reconocer depredadores o posibles presas, es mucho más probable que la supervivencia esté beneficiada y puedas reproducirte para que esos genes sean pasados a otra generación. Reconocer peligros o rostros conocidos. Somos muy buenos en eso y es gracias a la evolución que hemos llegado a esto. Y les voy a contar un ejemplo que podemos encontrar en la naturaleza. Los ríos, ¿sí? Sabemos que con pequeñas perturbaciones y mucho tiempo, algo que en la naturaleza hay mucho, los ríos se empiezan a curvar, ¿sí? Y el patrón que podemos encontrar acá es que el largo, la longitud de un serpenteo, de una vuelta en S, ¿sí? De una letra S que podemos ver en el río, es 6 veces el ancho, ¿sí? En promedio de todos los ríos que se han visto es 6 veces el ancho de ese río. En definitiva, pequeños ríos se ven como imágenes en miniatura de ríos más grandes, ¿sí? Son fractales. Y mientras que no haya ningún objeto que se interponga, como puede ser un árbol, los ríos pueden crecer y ser cada vez más curvos, empezar a estirarse, ¿sí? Por estas curvas, ser cada vez más curvos, hasta que terminan haciendo un bucle sobre sí mismos. Y terminan dando esta especie de río varado acá, que tiene muchos nombres distintos. Lagos en Herradura, Billabong, Lago Oxbow. Y son muchos nombres en diferentes idiomas, porque ríos hay en todo el mundo, ¿sí? Cada cultura los ha visto y tiene un nombre diferente. Esto es así porque hay agua en todo el mundo. Sabemos que tenemos agua en todas las esquinas de nuestro planeta, y siempre que tengamos la posibilidad de tener líquido fluyendo, vamos a poder ver este tipo de formaciones, estos ríos y estos lagos en herraduras. Lo que nos puede llevar a una pregunta interesante. Qué buenos que somos detectando patrones, que hasta incluso los vemos en Marte. Entonces, ¿qué nombre les habrán puesto los marcianos a estos ríos? ¿Sí? Ha habido agua líquida en Marte, ¿sí? Sabemos de esto, y no teníamos que ir allá a buscar agua. Lo podíamos ver desde acá en las estructuras de estos ríos antiguos que seguramente corrieron por allá. ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Qué ciclos y patrones somos capaces de reconocer en el cielo nocturno? Salen esta noche, ¿no? Hoy va a estar medio nublado, pero salen alguna noche de estas y miran, por ejemplo, hacia el sur. ¿Qué van a ver inicialmente? ¿Qué va a pasar a lo largo de unas cuantas horas? Yo tengo acá una fotografía, espero que la puedan ver bien ustedes en sus pantallas, que la hice yo mismo desde acá, desde mi terraza, desde mi patio, en donde está la constelación de la Cruz del Sur. No sé si ustedes llegan a ver mi mouse. Sí, se ve perfecto. Bueno, acá tenemos la Cruz del Sur, sí, imagínense, se ve más o menos la forma de la cruz. 2 estrellas más que se llaman el puntero, con el que se identifica fácil la Cruz del Sur. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué va a pasar a lo largo de varias horas en donde yo esté viendo la Cruz del Sur? Y esto
lo vamos a hacer con una aplicación muy buena que realmente yo los invito a que se la descarguen, que se llama Stellarium, en donde ustedes pueden ir a cualquier lugar del mundo, pueden ponerle la latitud y longitud de cualquier lugar del mundo y esto les va a simular el cielo para cualquier año, mes, día y horario que ustedes elijan, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto está lo que sería el cielo de hoy a la noche. Fíjense la hora 9 menos 5 de la noche. Entonces veríamos a la Cruz del Sur en un lugar del cielo. Es muy fácil de ubicar realmente desde una ciudad como Mercedes, como Luján. ¿Y qué va a pasar cuando avancemos una hora, por ejemplo? ¿No? Salgo, voy adentro de casa, voy a cenar y salgo una hora después. 9 menos 5, paso a las 10 menos 5. Vemos que la Cruz del Sur está un poquito más abajo, y no sé si notaron, fíjense la línea esta central está más o menos horizontal. Bueno, empezó a como inclinarse un poco más. Avanzamos una hora más, nos vamos a las 11 menos 5, y fíjense como cada vez está más inclinada, ¿sí? Una horita más, 12 menos 5 de la noche, y fíjense cómo ya está casi acostada sobre el horizonte. Hizo una curva, no hizo un movimiento, una recta en el cielo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que estamos viendo es que esa constelación, esas estrellas de la Cruz del Sur, van a girar, están girando alrededor de un punto que está quieto, ¿sí? Que está fijo, que es el polo sur celeste. Esto es lo que podremos ver con cualquier estrella. Y vamos a ir un paso más adelante. Tenemos una cámara fotográfica, ¿sí? Que es capaz de hacer muchas fotos y juntarlas en una misma, o bien recolectar luz en mucho tiempo en una sola fotografía. ¿Qué es lo que veríamos? ¿Sí? Del cielo nocturno, si la apuntamos al sur, algo como esto. ¿Sí? Esto es un timelapse que quizás está hecho más o menos en una hora aproximadamente, una hora y media, que se hizo en el observatorio acá de Mercedes, una noche que yo fui. Estas luces verdes que se ven acá en los cables son láseres de la gente que esa noche estaba ahí y que le apuntaban a distintas cosas como para mostrarles a las demás personas lo que estaban viendo. Y lo que terminamos viendo varias horas al mirar el cielo es que tenemos un punto que está quieto, ¿sí? Que no gira, que no se mueve, que es el polo sur celeste, y todas las demás cosas, las estrellas, están girando, ¿sí? Alrededor de ese punto. Eso es algo que podemos ver, ¿sí? Alrededor del polo sur celeste. Esta es una fotografía de un lugar con mucha más contaminación lumínica, ¿sí? Fíjense realmente la diferencia que hay entre una foto y otra, la cantidad de luz, de estrellas que se ven en una y en otra, que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero también lo mismo, ¿sí? Se ven las estrellas girando en sentido horario, en nuestro hemisferio, alrededor de ese punto. Un detalle importante que vale mencionar es que no medimos distancias lineales, ¿sí? Se miden siempre distancias angulares. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar acá que una de estas estrellas avanzó 10 grados, 15 grados en el cielo en ese tiempo en particular. Si yo quisiera saber qué ancho angular tiene el Sol o la Luna, o a qué altura está la Luna en algún momento particular, uno podría aproximar las alturas con nuestras manos, ¿sí? El dedo meñique estirado, una vez que tenemos el brazo bien estirado, ¿sí? Es aproximadamente 1 grado, ¿sí? Anular, dedo medio mayor y dedo índice 5 grados, el puño cerrado 10 grados, ¿sí? Los cuernitos aproximadamente son 15 grados y la mano totalmente estirada son 20, ¿sí? en esta forma. No sé si tiene algún nombre particular. Y eso puede servir para aproximar más o menos dónde estaría el polo sur celeste. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está este punto quieto en el cielo, dependiendo de la latitud. Tenemos acá el planeta Tierra, ¿sí? Y podemos estar ubicados en diferentes lugares. Sabemos que la Tierra gira con respecto a un eje que pasa justamente por el eje norte-sur, y nosotros, ubicados en algún lugar, vemos este punto quieto porque justamente la Tierra gira con respecto a ese eje está fijo ahí. Y el polo sur celeste, por ejemplo, en Mercedes, está a unos 34,65 grados de altura sobre el horizonte, porque nuestra latitud es de 34,65 grados. Entonces puede surgir una pregunta. Para alguien que está sobre el Ecuador, ¿sí? En la línea del Ecuador, en latitud 0, ¿qué es lo que va a ver él desde su lugar? Bueno, lo que va a ver es que al norte
sobre el horizonte, en el horizonte va a tener el polo norte, y que si gira 180 grados, va a ver hacia el otro lado el polo sur también sobre el horizonte, en la imagen que está acá abajo a la izquierda, ¿sí? Él a un lado ve el norte y en el otro ve el sur acostado, ¿sí? Y hacia el sur, por ejemplo, si mira hacia el sur, va a ver que las estrellas se mueven en sentido horario, y si mira hacia el norte, él se da vuelta a 180 grados, va a ver las estrellas girando en sentido antihorario. En cualquier otra latitud, por ejemplo, si vamos en algún lugar del hemisferio norte, vamos a ver el polo norte celeste, ¿sí? En alguna altura, dependiendo de la latitud, y las estrellas van a estar moviéndose hacia el hemisferio norte, hacia el punto ese norte, en sentido antihorario, y para el otro lado, si mira hacia el sur, en sentido horario. A lo que vamos con esto es que vamos a poder predecir en dónde estamos parados, más o menos, dependiendo de las fotos que vemos. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde se habrá tomado esta fotografía? Yo estoy más o menos seguro que van a poder saber decirme. ¿Por qué? Porque el polo norte o el polo sur celeste, ¿sí? Vemos que está arriba, está bien alto en el cielo. O sea, más de 80 grados. Estamos hablando de una latitud mayor a 80 grados. O sea, o estamos en la Antártida o estamos en el Ártico. Estamos muy cerca del polo norte celeste o muy cerca del polo sur celeste. Fíjense cómo las líneas, estas estrellas, se van moviendo, van haciendo círculos alrededor de ese polo, ¿sí? Algunas definiciones importantes que podemos darnos cuenta a lo largo de varios días. Cada estrella que nosotros vemos sale y se pone por el mismo lugar del horizonte, ¿sí? Sale por algún lugar del este, sudeste, noreste, y se pone por el mismo lugar todos los días del oeste, noroeste o sudoeste. Hay algunas que, sin embargo, no salen ni se ponen, como es la Cruz del Sur, por ejemplo. Como está muy cerca del polo sur celeste, se dice que es circumpolar. La vemos siempre, obviamente de día no porque está el sol y es mucho más brillante, pero siempre está ahí muy cerquita del polo sur celeste y nunca se esconde. Este detalle no vale para los objetos del sistema solar, ¿sí? Los que son, en términos astronómicos, cercanos, no cumplen esto. No salen siempre por el mismo lugar. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a ver algunos detalles del Sol. Vamos a poder definir entonces lo que es el día estelar, ¿sí? Que es el intervalo. Ya empezamos a ver periodos, intervalos, ciclos, ¿sí? Que es el objetivo de la charla, estudiar la astronomía desde este lado. Vamos a poder ver que si yo veo una estrella, ¿no? Veo Alpha Centauri, la veo hoy a las 9 de la noche y está en algún lugar determinado, específico, al otro día, ¿sí? El tiempo que tiene que pasar para verla en el mismo lugar, ¿sí? Es de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. ¿Sí? O podemos ver más fácilmente, podemos pensar, cuando una estrella pasa por el meridiano del lugar. El meridiano es la línea norte-sur, ¿no? Entonces, definimos este tiempo, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, como día estelar, y tiene que ver con el periodo de rotación de nuestro planeta. ¿Sí? Ese es el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta sobre su eje. Como tenemos definido el día civil, ¿sí? Como 24 horas, cada estrella sale cada día, vamos a decir aproximadamente 4 minutos antes. ¿Sí? Es bastante complejo el tema del día civil, hay un montón de día solar medio, un montón de cuestiones que las vamos a pasar de lado por la charla de hoy porque no es objetivo. Y por ende, definiendo una vuelta, ¿sí? Un ángulo de una vuelta en 360 grados, si uno divide 360 grados sobre 24 horas aproximadamente, te da 15 grados y es lo que se mueve una estrella, ¿sí? En estas circunferencias que hacen en el cielo. Cada hora vamos a ver que se mueven 15 grados en sus, vamos a definir como órbitas en la bóveda celeste. Algo que a mí siempre me importa mucho es las distancias. Es importante entender las distancias. Si reducimos el Sol, por ejemplo, a una pelota de fútbol reglamentaria que tiene 22 centímetros de diámetro, haciendo este cambio de escala, la Tierra sería una cabeza de alfiler de 2 milímetros. ¿A qué distancia se encontraría esta cabeza de alfiler, que es la Tierra, comparada con la pelota de fútbol solar?
a casi 24 metros. Piensen en esa escala un momentito, ¿sí? Ubiquen una pelota de fútbol y una cabeza de alfiler a 24 metros de distancia. Bueno, ese es el sistema solar visto desde muy lejos, ¿sí? 23,65 metros para ser exactos. Y vamos a ir un poquito más a un extremo. Alfa Centauri es la estrella que está más cerca de nuestro Sol, ¿sí? 4,24 años luz de distancia. El año luz seguramente lo habrán escuchado en algún momento, ¿sí? Es la distancia que recorre la luz en un año. ¿En dónde va a estar entonces, en esta escala, Alfa Centauri? Que es más o menos una pelota de fútbol muy similar a nuestro Sol en tamaño, son muy parecidas. Piensen en algún número, ¿sí? Imagínense, tiren ustedes mismos en sus cabezas algún valor. Alfa Centauri va a estar a tanta distancia. Bueno, la Tierra está a 24 metros de esta pelota de fútbol, ¿no? ¿Dónde va a estar Alfa Centauri? En Miami, a 6.340 kilómetros de distancia, ¿sí? Bastante lejos. En esta escala, moverse a 3 metros por minuto, ¿sí? 3 pasos largos por minuto, es moverse a la velocidad de la luz. Claro, ahí tiene sentido. Si yo tengo que viajar de Luján a Miami y me voy moviendo a 3 metros por minuto, voy haciendo 3 pasos por minuto y voy a tardar 4 años y 3 meses en llegar. Esa es la idea general. Por esta razón de que las estrellas están tan lejos, es que prácticamente las estrellas no cambian de posición vistas desde la Tierra. ¿Sí? Están muy lejos y se mueven como si estuviesen fijas en lo que se llama la bóveda celeste. ¿Sí? Y nosotros, pensando como criaturas quietas en la Tierra, vemos a la bóveda celeste girar. Ahora entendemos un poco más la razón por la que esas estrellas hacían esas circunferencias alrededor del polo norte o el polo sur celeste. ¿Sí? Piensen en un paraguas abierto, ¿sí? Dibujos o agujeritos en el paraguas y que ustedes lo giran. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo desde adentro de la Tierra. La distancia a cualquier objeto, ya sea por ejemplo el sistema solar o estrellas, son inmensas, pero muy distintas entre sí. La Luna, hablando en términos astronómicos, está acá a la vuelta si comparamos con Alfa Centauri. Y esto es clave para comprender y entender observaciones. Muchas veces, quizás seguramente se encontraron con imágenes como esta de lo que sería el sistema solar. Tenemos acá a la izquierda algo que quizás se ve en algún libro de primaria o en alguna página de internet, que se ve el Sol, todos los planetas, 2 zonas definidas como el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, y se ven los distintos planetas, ¿no? Bueno, esta imagen es horrorosa en el sentido de las escalas, porque no representa realmente qué tan lejos o cerca están las cosas, y sobre todo también no refleja los verdaderos tamaños. Fíjense que acá parecería como que la Tierra es bastante grande comparado con Júpiter, ¿no? O que Júpiter es bastante chiquito, y el Sol como, bueno, el Sol parece que no es tan grande. ¿Sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense lo grande que es la Tierra en comparación con Júpiter. Son imágenes que son incorrectas en la realidad, ¿sí? Quizás no sean fotos de los planetas, fotos reales, pero no representan las distancias ni los tamaños. Podemos encontrarnos con una imagen del siguiente estilo, esta que está acá abajo, esta nueva que apareció, en donde sí están representados bien los tamaños de las cosas del sistema solar. Ahora, los 4 planetas rocosos, siendo la Tierra el más grande de estos 4, no es nada, es un puntito acá en esta imagen. ¿Sí? Entran 110 tierras en el largo del Sol. ¿Sí? 110 tierras en el largo del Sol. Fíjense lo grande, lo gigante que es el Sol ahora en realidad comparado con Júpiter, con Saturno. Pero esta imagen todavía tiene un error, porque no representa verdaderamente las distancias. ¿Qué sería una imagen real del sistema solar? Esta de aquí. Acá vemos, por ejemplo, hasta el fondo, la órbita de Neptuno. Los planetas son puntitos. El Sol incluso acá es un punto en esta imagen, ¿sí? Si queremos ver todo el sistema solar. Las órbitas son elípticas, son elipses. Algunas son más parecidas a un círculo que otras. Y fíjense que en esta escala, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Marte a 220 en promedio. Y están prácticamente ahí nomás. Fíjense, los colores están pegaditos del celeste y del naranja de Marte.
Fíjense lo inmenso que es el sistema solar en la realidad, y que bueno, los planetas y el Sol son puntitos una vez que nos alejamos a esta escala. Esta es una imagen real, en comparación de todas las anteriores que tenían sus errores. Vamos ahora a ir a la parte de observación, ya introduciendo un poco algunas cuestiones de día estelar, tamaños y demás. ¿Qué podemos ver a simple vista una vez que salimos de noche? Entre 3.000 y 4.000 estrellas en cielos muy oscuros, no en una ciudad. ¿Sí? En cielos muy oscuros vamos a poder ver unas cuantas estrellas. Vamos a poder ver 5 planetas a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Hay gente que asegura haber visto a Urano a simple vista, yo no les creo, pero bueno, quizás alguien con muy buena visión los haya visto. Y por supuesto, la Luna y el Sol. Cúmulos de estrellas. Ya para eso hay algunos que los podemos ver a simple vista, como son las Pléyades o las Híades, y otros que vamos a necesitar de un instrumento como el que está acá atrás, un telescopio. Nebulosas, a simple vista, vamos a poder ver una que se llama el saco de carbón, que ahora más adelante va a llegar en una foto. Está muy cerquita de la Cruz del Sur. Cometas, ¿sí? Hace muy poco el hemisferio norte tuvo la suerte de ver un cometa a simple vista muy brillante, que se llamó Neowise. Realmente sorprendente las imágenes que se veían. Estrellas variables en brillo. Quizás no varíen en una noche, pero a lo largo de varias semanas y meses sí van a variar. En el último verano, una de la constelación de Orión, que se llama Betelgeuse, estaba muy, muy tenue en comparación con otras oportunidades. ¿Sí? Es una estrella variable, justamente. Y también podemos ver a simple vista satélites creados por el ser humano, como puede ser la Estación Espacial Internacional o los tan criticados Starlinks que está mandando Elon Musk con su empresa SpaceX. Se pueden ver a simple vista también. Las constelaciones sirven para hacer un mapa del cielo, ¿sí? Porque van a ser más o menos figuras reconocibles, algunas de ellas, no todas, en donde vemos algunos dibujos en particular. Hay una convención definida de cuáles son las constelaciones. Si vas a ver la astronomía maya, te vas a encontrar con que ellos tenían otras totalmente diferentes, pero hoy en día tenemos una convención que son 88 o 92, no me acuerdo el número bien, pero anda por ahí, 88 o 92, de constelaciones que dividimos el cielo. Como si tuviésemos que dividir Argentina en zonas y las dividimos en provincias para tener un mapa y decir, bueno, Mercedes está en Buenos Aires, las constelaciones nos van a servir para decir lo siguiente, bueno, el cúmulo abierto del joyero se encuentra en la constelación de la Cruz del Sur. Después vamos a tener sistemas de coordenadas y demás, que no vamos a entrar en detalle en la charla de hoy, que van a ser de otra utilidad. ¿Qué vamos a poder ver en estas épocas en el cielo nocturno? ¿Sí? Cosa de que termina la charla, quizás la vuelvan a ver una vez que esté grabada, porque quizás voy hablando medio rápido, y digan, bueno, ¿qué podremos ver en estas épocas? Si miran hoy, ¿sí? Mañana hacia el noroeste, bien alto en el cielo, por ejemplo, van a encontrar este panorama, ¿sí? Hoy en particular justo está bastante nublado, pero si se despeja tenemos una conjunción, están muy cerquita la Luna y Júpiter, para empezar. La Luna estando en cuarto creciente. Y no sé si ya identifican acá a simple vista una constelación muy famosa, ¿sí? Quizás reconozcan algunos por nombre la estrella Antares, que es una estrella anaranjada, es una gigante, una supergigante roja, pero que se ve media anaranjada, roja en el telescopio. Acá lo que se ve es la constelación de Escorpio. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene, siendo como Antares, el corazón, el centro, acá está la cabeza, ¿sí? Los dos como ganchos, no sé cómo se dicen, y la cola acá que pega la vuelta. ¿Sí? Quizás les sea más fácil ver esto con los dibujos de las líneas, ¿sí? Una vez formada. Es una de las constelaciones más imponentes a simple vista, ¿sí? Junto con la constelación de Orión, que vamos a ver ahora, otra imagen más. ¿Sí? Es muy fácil de identificar, las estrellas son muy brillantes y realmente se ve muy, muy bien. Si ahora, por ejemplo, miramos el polo sur celeste, miramos al sur, esa zona, ese puntito que está quieto en el cielo, nos vamos a encontrar con un montón de cosas a simple vista. En particular, si estamos en un cielo oscuro, vamos a poder ver algunas de ellas.
En un cielo como el de Mercedes, como una ciudad, lo que vamos a ver es la Cruz del Sur, ¿sí? Y estas dos estrellas que se llaman el puntero, que son muy brillantes y que nos permiten identificar justamente dónde está la Cruz del Sur. Porque hay otras, por ejemplo en la constelación de la Quilla, que son como cruces, pero que son las falsas cruces. No es realmente la que se conoce como la Cruz del Sur. Alfa Centauri, esta que está acá, Centauro, Rígil del Centauro, es la estrella más brillante de la constelación del Centauro, es la que más cerca está del sistema solar. Yo les cuento esta curiosidad porque Beta, ¿sí?, de este sistema, Hadar, Beta del Centauro, es la segunda más brillante y se ven casi iguales en brillo. Pero sin embargo, esta Hadar está 125 veces más lejos. Uno puede sacar la conclusión ahí de que si está 125 veces más lejos, pero que yo la veo igual de brillo desde acá, claramente tiene que ser una estrella mucho más grande y luminosa que Alfa Centauri. Entonces, desde el cielo de Mercedes, de Luján, de alguna ciudad grande, van a poder ver la Cruz del Sur y el puntero. Ahora, si se van a un observatorio, van a empezar a aparecer otras cosas a simple vista, como por ejemplo la nebulosa Saco de Carbón, que es esta zona oscura que está acá, ¿sí?, que es una nebulosa de absorción, ¿sí?, que hay mucho polvo ahí, gas interestelar, que no deja pasar la luz que proviene de las estrellas de atrás y que se ve como esa zona oscura. Y van a aparecer dos objetos más muy interesantes que están aquí a la izquierda, que son dos galaxias que podemos ver a simple vista en un cielo oscuro. ¿Sí? Dos galaxias que son satélites de la nuestra. Dos galaxias enanas, satélites de la nuestra, que es la nube menor de Magallanes y la nube mayor de Magallanes. Y con, por ejemplo, unos binoculares o un telescopio, uno puede ser capaz de ver objetos como la nebulosa de Carina, ¿sí?, o el cúmulo Omega Centauri, que ahora van a llegar a continuación. Tenemos una imagen acá un poco mejor, una fotografía hecha de larga exposición de la Cruz del Sur y el puntero, ¿sí? Acá tenemos las dos estrellas del puntero, la Cruz del Sur, y esta zona oscura es la que yo les mencionaba como la nebulosa Saco de Carbón, que se puede ver a simple vista, por ejemplo, en el observatorio de Mercedes. La nebulosa de Carina, ¿sí?, también se conoce como la nebulosa de la Quilla por la constelación en la que está, que es la Quilla del Barco. Es una nebulosa de absorción y de emisión, muy linda de ver. A simple vista uno en un telescopio no ve colores, ¿sí? Llegan pocos fotones por segundo como para detectar colores, para que nuestros ojos vean colores. Pero sí van a notar, por ejemplo, una zona oscura, acá esta barra central, y estos dos lugares más brillantes. Después, al final, si me queda tiempo, les voy a contar una curiosidad de algo que está ahí adentro de esa nebulosa. El cúmulo Omega Centauri, cúmulo globular, es el cúmulo globular más grande que tenemos en nuestros cielos, en nuestra galaxia, en donde hay aproximadamente 10, 15 millones de estrellas, ¿sí?, en esta zona, que es una zona relativamente pequeña, de unos 500 años luz de diámetro, ¿sí? Si estuviese el Sol allí dentro, veríamos miles y miles y miles de estrellas a simple vista, millones de estrellas en el cielo nocturno a simple vista. Tenemos ahora las galaxias, estas que les mencioné, la nube mayor de Magallanes y la nube menor de Magallanes, en donde muy cerquita de la nube menor, ¿sí?, esto es algo que está fuera de nuestra galaxia, ¿sí?, es otra galaxia, pero sin embargo, también muy cerquita se ve otro cúmulo globular que se llama 47 del Tucán, que está en nuestra galaxia, ¿sí? O sea, son otras dos imágenes más. Esto lo van a poder ver a simple vista, por ejemplo, en el observatorio de Mercedes. Vamos ahora, por ejemplo, a una constelación que es propia del verano, pero que hoy, si se quedan hasta las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, la van a poder ver subiendo por el noreste. La constelación de Orión, ¿sí?, realmente una de las más imponentes en el cielo, porque tiene un montón de cosas para ver. A simple vista, ¿sí?, las Tres Marías creo que son las estrellas más conocidas por todos. Betelgeuse es esa que le mencioné, variable. Sirio es la estrella más brillante del cielo, ¿sí?, que podemos ver a simple vista, es la estrella más brillante. No está en la constelación de Orión, está en la constelación del Can Mayor, que está aquí al lado. Aldebarán es una estrella también que podemos ver a simple vista, una gigante roja, que es el ojo del toro de la constelación de Tauro. Las Pléyades, ese cúmulo abierto que les mencioné, se puede ver a simple vista, ¿sí? Desde una ciudad como Mercedes se ve
y obviamente del observatorio se ve aún mejor. Se ve como si hubiese una nube allí, ¿sí? Como una zona de nubosidad y un poquito de luz, que justamente es este cúmulo. Y un poquito más abajo, todavía en días como hoy no se va a ver, pero a medida que pasa el tiempo van a empezar a subir, van a estar los gemelos. ¿Sí? Procyon es una de las estrellas justamente de la constelación de Géminis, una de las que mejor se ve. Y algo que van a poder ver también es a Venus, ¿sí? Ahí abajo. ¿Sí? Está como estrella que está antes de la estrella, entre comillas. ¿Sí? Está como lucero antes del amanecer. Un detalle es que todas las constelaciones están hechas por convención, los dibujos, como las ve el hemisferio norte. Nosotros las vemos de cabeza. ¿Sí? Por eso Orión, el cazador, lo vemos de cabeza, el Can Mayor también, el ojo del toro también. ¿Sí? Está todo de cabeza respecto al hemisferio norte. ¿Sí? Procyon no es de Géminis, ahí me confundí. De Géminis son Pollux, por ejemplo, tienen nombres similares. Esta es una foto que tomé yo de la zona de Orión desde mi patio, ¿sí? Donde podemos ver las Tres Marías y una zona que me olvidé de mencionar, que es la nebulosa de Orión, que se puede ver a simple vista y con binoculares y telescopios es algo realmente hermoso de ver. ¿Sí? Fíjense acá desde mi terraza cómo se ve, ¿sí? Lo que es la zona de Orión, las Tres Marías ahí apareciendo por la terraza. Acá un poco más completa, ¿sí? Tenemos las Tres Marías, la nebulosa de Orión, tenemos acá a Bellatrix, esta estrella que está acá, Betelgeuse, la supergigante roja, y del otro lado Rigel, la más brillante de Orión, a veces, porque Betelgeuse es variable, a veces le gana en brillo, y acá del otro lado tenemos a Sirio, esa estrella del Can Mayor que es súper brillante, la más brillante del cielo. Les presento la nebulosa de Orión, esta es una fotografía, ¿sí? No es lo que van a ver a simple vista, no van a ver colores, pero sí van a ver todas las estrellas muy brillantes, van a ver esta banda oscura si tuviesen un telescopio, ¿sí? Y un centro muy luminoso que es donde se están creando estrellas en este momento. Las Pléyades, los 7 cabritos también conocidos, son estas estrellas que están acá. Se han formado, son relativamente jóvenes, antes seguramente había una nebulosa, se ve como restos de polvo y gas interestelar que ha quedado por ahí. Alcione es la más brillante de este cúmulo, ¿sí? Y se puede ver a simple vista. Nunca va a alcanzar mucha altura en el cielo, porque es una constelación más de hemisferio norte, más cercana del polo norte celeste que del polo sur, ¿sí? Pero desde nuestras latitudes la podemos ver en verano. Vamos a empezar ahora con algunos movimientos y ciclos que tienen que ver con movimiento. Sé que ya son casi menos 10. Realmente se me pasó volando la hora. Voy a hablar rápido así de periodos en estos 10 minutos que quedan para ver todos los ciclos que hay. La traslación, bueno, es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una elipse. Y el plano donde está la Tierra alrededor del Sol se le conoce como eclíptica. ¿Sí? Para dar la vuelta completa tarda unos 365 días y un poquito más. ¿Sí? 6 horas, 9 minutos más de tiempo. El Sol, ¿sí? Como nosotros estamos en la Tierra y la Tierra se mueve alrededor de este plano, el Sol siempre lo vamos a ver pasar por las mismas constelaciones, ¿sí? Que son las 12 del zodíaco y pasa por un pedacito más de otra que se llama Ofiuco, que son las conocidas como la constelación del zodíaco. Tanto la Luna como el Sol, como los planetas, están siempre en estas zonas del cielo, porque el Sol es un disco, el sistema solar es un disco, como en una de las fotografías anteriores que habíamos visto. Voy a pasar de largo algunas diapositivas para ir más a otras cosas importantes. Ya les mencioné que podemos ver a los planetas a simple vista, los 5 estos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y un detalle interesante es que tienen un movimiento que se llama movimiento retrógrado, en donde dependiendo de dónde estamos nosotros y dónde está el planeta, vamos viéndolo en diferentes lugares con respecto a las estrellas de fondo de la bóveda celeste, y en un momento particular es como que el planeta se va moviendo y pega la vuelta, ¿sí? Que es cuando nos empezamos a acercar a él, y en el momento que estamos en la mínima distancia del planeta, es donde va a la mitad de ese movimiento retrógrado. Tengo acá para mostrarles esto, diferentes fotos de Júpiter, en marzo de este año, por ejemplo, esta imagen. Voy avanzando cada 14 días, cómo se va moviendo en la constelación de Sagitario, y de pronto, ahí
en mayo arrancó como a ir a marcha atrás de lo que venía haciendo antes, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, estamos en el 9 de agosto, hace poquito, ¿sí? 24 de agosto, hace unos días atrás, y ya para septiembre va a empezar septiembre-octubre va a empezar a pegar la vuelta hacia el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como movimiento retrógrado. Esto con Stellarium ustedes lo pueden buscar, pueden jugar, pueden hacer un montón de cosas. Los planetas interiores, Venus y Mercurio, se ven muy cerquita del Sol, ¿sí? Realmente porque son planetas interiores, mientras que los demás, Saturno, Marte, Júpiter, los podemos encontrar tanto cerca del Sol como lejos del Sol. Esta va a ser, por ejemplo, el amanecer de mañana que les conté. 5 de la mañana van a poder ver a Venus muy brillante arriba, para los que quieran despertarse temprano. Esto lo voy a pasar de largo para ir a la siguiente diapositiva para contarles lo siguiente. Hoy, por ejemplo, a Venus lo van a ver antes del amanecer, ¿sí? Bastante alto en el cielo y brillante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para volver a verlo antes del amanecer a la altura máxima? 584 días, ¿sí? Es bastante tiempo, realmente. Hay una formulita para poder calcular esos periodos, realmente no la vamos a mencionar ahora, pero ustedes pueden darse cuenta que a lo largo de un año los planetas veo que se van moviendo y el movimiento que van a hacer es cíclico. Yo de acá a un año y un mes más voy a volver a ver a Júpiter y a Saturno en el mismo lugar en el que están, ¿sí? Y esos periodos que se llaman periodos sinódicos están en esta tablita que está acá. Marte, por ejemplo, es el que más tiempo tarda en estar en un mismo lugar, porque está relativamente cerca del Sol, muy comparado con la Tierra, están muy cerquita, y tienen periodos muy similares. Entonces, tarda bastante tiempo en volver a estar en el mismo lugar en el cielo. Un ciclo más que me gustaría mostrarles antes de terminar con esto es el de los satélites de Júpiter y las fases lunares. Esta noche, por ejemplo, para los que tienen binoculares y telescopios, van a poder ver a Júpiter y 4 de sus satélites que pudo ver Galileo a simple vista no, con su telescopio, ¿sí? Que hoy en día sabemos que el telescopio de Galileo es peor que cualquier binocular que pueden comprar. O sea, el binocular más barato que ustedes pueden comprar es mucho mejor que el telescopio que tenía Galileo. Y Galileo vio esto, así que ustedes van a poder verlo también. Van a ver a Júpiter y 4 de estos satélites, de todos los que tiene, se ven muy brillantes con estos instrumentos, y a lo largo de la noche van a poder ver que se mueven, ¿sí? Que van girando alrededor de Júpiter. Fíjense la hora, casi las 9 de la noche de hoy. Si vamos a las 2 de la mañana, vamos a ver que Io y Ganímede, ¿sí? Que antes estaban más alejados, están muy cerquita. Antes no estaba la mancha roja, una tormenta que aparece en Júpiter, y ahora sí. Y si nos movemos 2 horitas más, vamos a las 4 de la mañana, nos vamos a encontrar que Io y Ganímede están pasando por adelante. Están haciendo una especie de eclipse a Júpiter, ¿sí? Y eso se puede ver así, con binocular y con telescopio. Y uno podría calcular el periodo de estos planetas, y si está Raúl Reguini ahí presente, calcular, por ejemplo, la densidad de Júpiter, para aquellos que quieran hacer alguna medición. Otro ciclo muy interesante es este de Saturno, en donde el ángulo con el que lo vemos va cambiando en el tiempo. La explicación de esto tiene que ver con cómo están los planos de las órbitas. No está igual que la Tierra, a veces lo vemos de abajo y a veces de arriba. Fíjense que acá vemos uno de los polos en el 2004 y en el 2009 no lo veíamos, vemos el Ecuador. Y seguramente, un poco después de eso, íbamos a empezar a ver el otro polo. Acá abajo hay una animación justamente de cómo fue cambiando esa imagen hacia el otro polo, cómo fue mejorando la calidad de las imágenes también, del 2011 en adelante con mejores cámaras. Y el ciclo completo es de 15 años, ¿sí? De este movimiento de Saturno. Tenemos tránsitos que puede hacer Venus y Mercurio a través del Sol. El de Venus se hace de a pares cada 8 años. El último fue en el 2004 y en el 2012. Pero hay mucha diferencia entre par y par. El último, como les mencioné, fue el 6 de junio del 2012. El próximo tránsito de Venus a través del Sol va a ser en el 2117. Yo no tengo esperanzas de llegar tan lejos, así que realmente el último que pude haber visto fue el del 2012. El de Mercurio es mucho más seguido, es mucho más complejo entender el porqué del intervalo. Más o menos 13 veces por siglo
pasa por adelante del Sol, visto desde la Tierra, pero lo hace en intervalos de 3, 7, 10 y 13 años, ¿sí? Y siempre lo hace en mayo-noviembre. Eso también es interesante de ver. El último tránsito fue el 11 de noviembre del 2019 y el próximo va a ser el 13 de noviembre del 2032, justamente 13 años, el tiempo máximo que tenemos que esperar. Voy a pasar de largo un poco esto para ir a ver las fases lunares. Tenemos acá, por ejemplo, luna llena, ¿sí? Fíjense, no sé si alcanzan a ver bien la imagen, ya con esto último y termino de las fases lunares. Tenemos la zona de Argentina, fíjense, no sé si la ven acá en el planeta. Bueno, acá está la zona de Argentina. Este sería el polo sur. Y la Tierra desde el polo sur gira en sentido horario, a través del eje. El Sol está aquí arriba, ¿sí? Fíjense que de donde proviene la luz está el Sol. La Luna, en este momento, está en fase de luna llena. Y la Tierra está entre la zona de luz y de sombra, está en el atardecer. O sea que en el atardecer ustedes van a ver al Sol ocultarse por la zona del oeste aproximadamente y a la Luna salir por el otro lado, cuando es luna llena. Y en medianoche la van a ver sobre sus cabezas, ¿sí? Esa es la definición de esta fase de luna llena. Si avanzamos un poco más, por ejemplo, fíjense un atardecer ahora, pero ahora la Luna está en cuarto menguante. Y yo acá en el atardecer, cuando veo el Sol esconderse, no veo a la Luna, porque está totalmente del otro lado. Para poder ver que empiece a subir la Luna, voy a tener que estar en medianoche. En medianoche, cuando la Luna está en cuarto menguante, es donde la empiezo a ver subir por la zona del este. Y va a estar sobre mi cabeza entre la medianoche y el amanecer. La luna nueva es cuando está del lado del Sol, ¿sí? Es cuando la Luna está del lado del Sol y la zona iluminada de la Luna nosotros no la vemos, ¿sí? Vemos la zona oscura. Y por último, cuarto creciente. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos la zona de Argentina en mediodía, directamente al Sol, y la Luna recién está empezando a salir por el este, por el otro lado, ¿sí? O sea que cuando está en cuarto creciente, yo veo el Sol arriba, en el punto más alto, y en el este recién está saliendo la Luna en cuarto creciente, y cuando el Sol se ponga en el atardecer, la Luna en cuarto creciente va a estar en el punto más alto del cielo, como se ve acá cuando está alineada la zona argentina con la zona de la Luna. Claudia, yo no sé, cuestiones de tiempo, ya son las 6, no sé si te gustaría que yo siga un poco. Queda la parte de eclipses y la parte de ciclos solares para ver, no sé. Lo que tengo para contarte, Juan, que la gente está muy encantada y está comentando sobre tu explicación y podemos seguir unos minutos más. ¿Podemos seguir unos minutos más? ¿No hay problema? Sí, no, sí. Bueno, genial, fantástico. La Luna, un detalle que de paso les voy a decir, es que tiene un periodo de traslación alrededor de la Tierra en su órbita de 27 días y medio, aproximadamente. Si fuese 24 días, ¿sí?, veríamos que en el cielo se mueve 15 grados por día, ¿sí?, 1 hora por día. Pero como es un poquito más, lo que vamos a ver es que la Luna se mueve de día a día unos 50 minutos, ¿sí?, de tiempo, que son un poquito menos de 15 grados. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, hoy la Luna a la noche la veo en el punto más alto que alcanza a las 10 de la noche, en el día de mañana lo que va a pasar es que la voy a ver 50 minutos salir antes, ¿sí? Salir más tarde. Esa consecuencia hace que veamos a la Luna ir moviéndose a través del cielo y la veamos en diferentes tiempos. 50 minutos de diferencia cada día. Y la Luna también tiene una órbita alrededor de la Tierra que está inclinada. ¿Sí? Está inclinada con respecto a donde la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y eso hace que no haya eclipses en todo momento. Podríamos pensar que si la órbita de la Luna estuviese en la eclíptica, en el mismo plano que la Tierra se mueve alrededor del Sol, habría eclipses cada luna llena, cuando la Luna entra en la zona de sombra de la Tierra, y cada luna nueva cuando la Luna está alineada con el Sol. Pero eso no pasa porque hay un ángulo acá, una inclinación de 5 grados, y solamente están alineados con el Sol 2 veces por mes.
en los puntos que se llaman nodos. Y esta línea de nodos no está quieta, también gira. O sea, cada vez que empezamos a ver más detalles es todo más complejo. Si tenemos que empezar a analizar cada vez más cosas para tratar de entender el porqué de algunos de estos ciclos. Y esta línea gira cada 18 años y 11 días, en lo que se llama el periodo de Saros. Es decir, que cada 18 años el ciclo de eclipses se repite en cuanto al tipo de eclipse, época del año y los intervalos entre ellos. El año pasado tuvimos un eclipse, que fue el 2 de julio. Bueno, en 18 años va a haber un eclipse de sol, que va a ser también en esa época de julio. No tiene por qué caer en el mismo lugar. Ese es el detalle. Y la luna, hay un pequeño detalle para entender por qué hay distintos tipos de eclipses solares, es que a veces está más cerca del nuestro y a veces está más lejos. Como la órbita es elíptica, tiene un punto en donde está más cerca de la Tierra, ¿sí? Y tiene otro punto que está más lejos de la Tierra, ¿sí? Y cuando está cerca puede tapar al Sol y cuando está lejos no. Por eso tenemos distintos tipos de eclipses. El eclipse total de Sol es cuando la Luna se encuentra a una distancia que es capaz de tapar al Sol completamente, como fue el eclipse del año pasado, y como va a ser un eclipse este año, el 14 de diciembre, que ahora va a llegar en unas hojitas más adelante. Parcial, a veces yo me voy a encontrar en una zona en donde no voy a poder tapar desde donde estoy, no voy a poder ver a la luna tapando todo el sol, entonces voy a ver una parte de este tapado nada más, y un eclipse anular, que es en donde están justamente alineadas ahí la luna y el sol completamente, pero la luna está bastante lejos, no está cerca como para tapar al sol, a todo el sol, es más pequeña desde donde nosotros estamos y tenemos este tipo de eclipses. El 14 de diciembre de este año vamos a tener un eclipse total de sol que va a ser visible desde Argentina, otra vez, 2 veces seguidas por Argentina. El 14, más o menos al mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, desde acá, desde nuestra zona, Mercedes, Luján, y más arriba, más al norte, va a ser parcial. O sea que si queremos ver la totalidad del eclipse, que realmente es algo sorprendente ver un eclipse total de sol, cómo prácticamente se hace de noche, cómo aparece un agujero negro donde estaba el sol, tenemos que viajar al sur. Yo tengo un viaje planeado para ir a Río Negro, si es que ojalá se pueda por el tema de la pandemia, con unos amigos, así que ojalá que se pueda. Yo les recomiendo a ustedes que si tienen algunos ahorros y se pensaban ir de vacaciones, lo hagan justamente en este periodo en diciembre, vayan al sur, vayan a conocer las montañas, de paso se ven el eclipse, porque después, hasta el año 2048, no vamos a tener otro eclipse total de sol por Argentina. ¿Sí? Fíjense todo lo que hay que esperar. Los eclipses de luna son más fáciles de ver, porque toda la zona de la Tierra que ve la luna en ese momento ve el eclipse. Los eclipses de sol, fíjense, el puntito es el lugar de totalidad. Es muy chiquito por donde pasa la franja de totalidad, unos 50 kilómetros largo nada más. Son muy raros, ¿sí? Para que pase otro eclipse total por Mercedes Luján tienen que pasar 300 años, así que tenemos que viajar sí o sí, movernos de acá. En cambio, el eclipse de luna, como la Tierra es mucho más masiva, el cono de sombra es mucho más grande, ¿sí? Y tenemos 3 tipos también de eclipses de luna, que son penumbrales, parciales y totales. Y el más imponente es el eclipse total, en donde vemos cómo la luna llena se va oscureciendo y de pronto se empieza a poner roja cuando está detrás de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay luz del Sol que pasa por nuestra atmósfera, ¿sí? En donde la luz roja se curva, va hacia la Luna. Las longitudes más cortas, más azules, se van para todas direcciones, fenómenos de refracción de la luz, y la luz roja que llega a la Luna rebota, se refleja hacia nosotros y por eso se ve de ese color, ¿sí? Los 2 tipos de eclipses, de Sol y de Luna, se dan cada 6 meses aproximadamente, y generalmente 2 semanas después de cada eclipse de Luna puede haber uno de Sol. Este es creo que el último tema que tengo, el tema de las mareas, para la gente que se vaya de vacaciones. Dependiendo de dónde está la luna y el sol, vamos a tener que hay flujos de agua que se mueven y tiene que ver con gravedad. La fuerza de gravedad cae con la distancia al cuadrado. Un punto, por ejemplo, imagínense la luna acá.
un punto de la Tierra que esté cerca de la Luna va a ser atraído más fuertemente que uno que esté en el centro, y uno que esté del otro lado de la Tierra va a ser atraído mucho más débilmente que un punto central, y se hacen estas formitas, estos, no sé cómo decirles, estas panzas de agua, porque los fluidos tienen la capacidad de moverse, y por ende tenemos mareas altas y mareas bajas, y dependiendo la fase de la Luna, dónde está ubicada la Luna, podemos tener que la Luna y el Sol se tironeen de forma opuesta y las mareas no sean tan altas o bajas, o que se refuercen mutuamente y que las mareas altas sean más altas y las bajas sean más bajas. ¿Sí? La Luna es la que controla la altura de la marea, porque está mucho más cerca, tiene menos masa, ¿sí? Pero al estar mucho más cerca del Sol genera una atracción gravitatoria mayor que el Sol. La del Sol es más o menos la mitad que la de la Luna. Y ahora, como yo les había mencionado que la Luna se retrasaba 50 minutos por día, que tenía un periodo de 27 días de traslación, el tiempo aproximado entre una marea alta o pleamar y una baja mar es de 6 horas y algunos minutos, ¿sí? Justamente completando un ciclo de 24 horas 50 minutos. 24 horas por la rotación de la Tierra y esa diferencia de 50 minutos por el movimiento que tiene la Luna en ese día. Fíjense cómo ahora todo empieza a tener mucho más sentido. Ahora puede haber unos detalles más adicionales. Hay nombres, marea viva de conjunción o marea muerta de cuadratura, que es cuando está en cuarto creciente, cuarto menguante, de conjunción o posiciones cuando se está en fase de luna llena, luna nueva. Estos son nombres, ¿sí? Es lo mismo que estaba en la tablita pasada. Pero puede haber otros casos en donde las mareas sean todavía más extremas, que tiene que ver con que la luna también a veces está más cerca o más lejos. Eso que les mencioné, que cuando está lejos en el apogeo, cuando está cerca en el perigeo de la órbita, cambia la distancia y cambia la fuerza de gravedad, por lo que las mareas suelen ser 15 o 20% o más altas o más bajas, ¿sí? Y como la Luna tiene una órbita de 27 días y medio, cada 27 días y medio tenemos una marea alta, ¿sí?, de perigeo y una marea baja de apogeo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos unos detalles de un diario del último verano, en donde en Río Negro realmente la marea alta le jugó en contra a la gente que dejó los autos cerca, para cuando se vayan de vacaciones, y recuerden la charla de Juan, de donde mencionó las mareas, no van a dejar el auto cerca de la costa porque les puede pasar esto. Y fíjense lo que pasó acá en esta pequeña animación, donde la gente dejó ahí sus embarcaciones y de pronto en la marea baja fue muy extrema debido a alguna de las circunstancias que les mencioné antes y llegaron a estar en el suelo, básicamente. Y por último, esto ya realmente les prometo que es el último tema, ciclo de actividad solar. El Sol es muy dinámico, es muy caótico, realmente hay muchas cosas que todavía no se conocen del Sol y que están en estudio. También rota, ¿sí? En el Ecuador gira más rápido que en los extremos, 27 días en el Ecuador, 31 días y pico en los extremos. Y con un filtro y telescopios, uno es capaz de ver manchas solares, que son zonas más frías del Sol en la superficie, campos magnéticos mucho más fuertes, en donde vamos a ver que estos se mueven, ¿sí?, a lo largo de los días. Hay un nombre, un valor, que es la irradiancia solar, que es la cantidad de energía que llega por unidad de tiempo y superficie a tope de atmósfera, y que tiene que ver con la actividad solar, ¿sí? Cuando el Sol está en grandes periodos de actividad, llega más o menos 1-2% más de energía que cuando está en un mínimo de actividad solar. Y tenemos un periodo, ¿sí?, de 11 años, un ciclo periódico de 11 años, que todavía no se entiende, no se sabe por qué es así, y también se va de la mano con la cantidad de manchas solares que hay en el Sol. Fíjense que los dos gráficos son exactamente iguales. Entonces, cuando vemos muchas manchas solares, es cuando el Sol está en un pico de actividad, en un máximo de actividad solar,
Y acá tenemos, por ejemplo, fotos en ultravioleta del Sol a lo largo de los años, como en los mínimos de actividad no vemos muchas de estas manchas solares, pero cuando tenemos zonas de épocas de máximos de actividad, vemos muchas manchas solares que mandan mucha luz, muchas ondas en ultravioleta y en rayos X. Por eso es muy fácil de ver donde hay manchas solares con filtros UV o con satélites que son capaces de ver rayos X. ¿Cuándo fue el último mínimo? Bueno, nos estamos yendo del último mínimo de actividad solar y estamos yendo hacia el máximo, que va a ocurrir aproximadamente en julio del 2025. ¿Sí? Este es un pronóstico de la Agencia de Estados Unidos para el Océano y la Atmósfera, para el próximo ciclo solar, que es el ciclo número 25. Este es el Sol, ¿sí? Ayer. Esta foto la busqué ayer en internet, en la página de la NASA del satélite SDO, Solar Dynamics Observatory. Y fíjense que tenemos una pequeña mancha solar que está empezando a aparecer y que va a empezar a dar la vuelta, ¿sí? Alrededor del Sol. Gente, con esto son las 6:10, no me quiero estirar más de la hora pactada. Tengo un poquito más de cosas, había un poquito más de detalles para ver, pero lo voy a saltear. A esto, sáquenle una captura de pantalla, una foto que seguramente quizás le vaya a interesar. La Estación Espacial Internacional es una especie de laboratorio construido por diversas agencias espaciales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, ¿sí? La Agencia Espacial China y Japonesa, en donde todos contribuyeron, hasta Canadá incluso ha contribuido para la creación de esto. Orbita a unos 400 kilómetros de altura aproximadamente, y tiene una velocidad de 7,5 kilómetros por segundo, y muchas veces, después del atardecer o antes del amanecer, cuando todavía no nos llega mucha luz del Sol, pero a la Estación Espacial sí, la podemos ver a simple vista. Y yo le hice una tablita acá con los próximos pasajes visibles por nuestra zona, ¿sí? Sábado 5 de septiembre, domingo 6, lunes 7 y martes 8, todos esos días se va a poder ver después del atardecer la estación espacial, siendo realmente el mejor día el sábado 5, ¿sí? Y el martes 8. Muy brillante, ¿sí? Fíjense, después de las 8 de la noche, el sábado 5, y el martes 8 va a ser 7:15 de la noche, por ahí. Salgan si pueden, si están disponibles, saquen una foto, pongan alguna alarma, acuérdense. Si nunca la vieron, vayan a verla, que es realmente algo muy lindo de ver. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes, por escucharme hablar esta hora y un poquito más. Así que realmente por estar ahí con paciencia escuchándome, les agradezco. Y dejé acá como final, como mientras respondo las preguntas que quieran hacerme, una frase de una de las personas más influyentes en lo que es la enseñanza de la ciencia y la astronomía, que fue Carl Sagan. Quizás lo conozcan, es quien escribió junto a su esposa el libro Cosmos, y el que se hizo una serie y un remake de la serie muy reciente, en donde se hicieron 2 temporadas. Si no la vieron, realmente la serie Cosmos, vean la actual, es muy buena, son unos 10, 11 episodios más o menos, véanla porque está fantástica. Vayan, lean esa frase, realmente se los recomiendo, y mientras tanto, si quieren hacer alguna pregunta, Muchas vayan escribiendo ahí en gracias, el chat. Juan. La verdad que re interesante todo lo que nos has contado y compartido con todos nosotros. Realmente tenemos un maravilloso cielo al que tenemos que empezar a mirar más. Y mientras nos vamos preparando para algunas preguntas, sí le queremos invitar a los participantes a ingresar al apartado ciclo de webinars 2020, que es el que estamos desarrollando desde el Departamento de Ciencias Básicas, y donde podrán acceder a otros tantos webinars que estamos realizando y que vamos a seguir realizando. Recuerden que todos los webinars van a tener su video grabado en cada una de sus páginas. Martín les va a compartir el link para acceder a este ciclo de webinars.
Por otro lado, también con las ganas de poder ir mejorando esta serie de actividades, le vamos a dejar un link para que completen una breve encuesta. Y por último, que ya nos han preguntado y ya lo dejamos disponible, lo vamos a volver a hacer, es dejarles el link para solicitar su certificado de asistencia a este webinar. No dejar de decirles a todos muchas gracias por estar acá, hicieron muchas preguntas, la mayoría, Juan, expresan su agradecimiento y las felicitaciones hacia vos por toda esta explicación, y la verdad que es maravilloso y se nota un montón la pasión que tenés por todos estos conocimientos, lo cual lo hace aún mejor. Y vamos a algunas preguntas, no vamos a Antes de hacer todas las las preguntas. preguntas, Sí, me gustaría, perdón Claudia que te interrumpa, me sí. gustaría mencionar lo siguiente. Este último cuatrimestre, junto a Rosana Aristegui, licenciada en física de la división que tenemos nosotros de física, directora de Gersolar, dimos un curso de posgrado de unas cuantas clases de introducción a la astronomía. Esto fue una charla de 1 hora, en donde fíjense que el tiempo no me alcanzó. Yo pensaba que sí, pero realmente no me alcanzó. Hay muchas cosas que me hubiese encantado mencionar respecto de las cosas que tenía acá planteadas en la diapositiva, pero quizás a aquellos de ustedes que les haya gustado esta charla, les haya interesado, hayan entendido algo a pesar de la velocidad con la que la llevé, les interese aprender un poco más de astronomía, bueno, el año que viene es muy probable que el curso vuelva a estar, ¿sí? Y ojalá que sea presencial una vez finalizada la pandemia, que podamos estar en la universidad todos juntos. Así que les quería contar esto, que va a estar el curso nuevamente el año que viene, para cualquiera de ustedes que quiera formar parte. Esto fue una revisión muy rápida, muy cortita de un montón de temas que vemos. ¿Sí? Tenemos observación nocturna, observación diurna, movimiento de la Tierra, movimiento de los planetas, relojes de sol y sombras, cuestiones de visibilidad, planetas y sistema solar, nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, cuestiones de cosmología, como puede ser relatividad, física de partículas, y un montón de cuestiones más de cosmología que forma parte del área científica que es la astronomía y la astrofísica. Así que si quieren formar parte de esto, el año que viene los vamos a estar esperando. Están todos invitados, entonces. Aquí Virginia Simón nos pregunta, ¿los diferentes colores de las nebulosas se deben a las estrellas y su energía o hay otros factores? Vir, vos seguramente debes recordar, como cualquier persona que esté ahí escuchando y haya pasado, por ejemplo, por Física 1 o Física 2, que cualquier cosa que tenga temperatura emite, ¿sí? Radiación de cuerpo negro, y emite en muchas longitudes de ondas. También hay materia dando vuelta por ahí. Tenemos hidrógeno, helio, oxígeno y muchos elementos más que están por el universo dando vuelta por ahí. Y esta materia puede interactuar, ¿sí? con las ondas electromagnéticas. Puede haber una estrella que esté emitiendo muchos, por ejemplo, rayos X, que esté emitiendo en esas longitudes cortas, como pueden ser las llamadas estrellas de neutrones, y esas ondas son capaces de interaccionar con la materia, de arrancar electrones o de darles energía, y que esos electrones vuelven a estar en un estado de menor energía, y cuando eso pasa, generan otro fotón. O sea, pueden absorber un fotón, pasar a un estado excitado de energía, volver a un estado de menor energía, y en ese proceso libera un fotón. Hay muchos tipos de nebulosas, y los colores van a tener que ver con fenómenos cuánticos de qué material es el que anda dando vuelta. El hidrógeno, por ejemplo, cuando veas colores rojos es porque hay mucho hidrógeno presente. Colores asociados al verde es generalmente presencia de oxígeno en esos lugares. ¿Sí? Tiene que ver con cómo interacciona la materia con las ondas electromagnéticas. O puede haber nebulosas como la del saco del carbón que absorben luz y que básicamente no dejan pasar luz, no vuelven a emitir, que son nebulosas de absorción. ¿Sí? Hay muchos tipos de nebulosa y hay muchas fotos para ver.
Aquí Carolina nos pregunta si la estrella Betelgeuse, no sé si lo dije bien, es una de las de brillo variable. ¿A qué se debe esa condición de variabilidad? Betelgeuse está como contrayéndose, expandiéndose, contrayéndose, y en esos casos termina pasando que emite más energía, emite menos, emite más energía, emite menos por unidad de tiempo, y eso hace que justamente esté variando en brillo. Hay otras estrellas que esto es más extremo y hasta incluso puede variar la cantidad de energía que emiten, pueden emitir mucha más energía cuando están más contraídas y puede aumentar la temperatura en la superficie, con lo que incluso pueden cambiar el color, ¿sí? Hay muchos tipos de estrellas variables, pero tienen que ver con eso, justamente, cuánta energía emiten por unidad de tiempo, cuánto nos llega a nosotros, y a veces si cambia la temperatura en la superficie, puede cambiar también el color. Muy bien. Y ahora vamos a esta. Permitime, estás recibiendo muchos mensajes de agradecimiento y felicitaciones. Y aquí viene esta pregunta de Nicolás Cantú. Dice, ¿está bien decir que se pierden los colores de los fotones que llegan desde muy lejos, pero no los colores de los fotones que llegan desde más cerca? Por ejemplo, es el caso de Marte, que se ve rojizo, o Júpiter bastante amarillo. ¿Por qué los fotones pierden más colores y viajan más? Yo no definiría perder colores así tan fácilmente. Marte tiene ese color por los minerales que tiene en la superficie, es un planeta rocoso como el nuestro. Si no recuerdo mal, hay muchísima presencia de un clorato de algo en la superficie que tiene ese color muy específico. Júpiter, a partir de Júpiter y más adelante, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas gaseosos, o sea, son prácticamente atmósferas, ¿sí? Y seguramente con algún núcleo sólido. Y dependiendo de la materia que hay allí presente, va a ser el color. En nuestra atmósfera, por ejemplo, sabemos que hay gases que hacen que la luz se curve más que otras, que refracte más que otras. Es por eso que vemos, por ejemplo, nuestro cielo celeste, ¿sí? Tenemos presencia de algunos gases que cuando entra la luz solar, en todas las longitudes que ésta tiene, se sale disparado para todos lados las longitudes celestes, lo voy a decir así de forma simple, y las longitudes más largas, los colores más rojos, pasan más derecho. Si por ejemplo vamos a ver Neptuno y Urano tienen gran presencia de elementos como el metano, ¿sí? Y el amoníaco, que le dan un color azul a la atmósfera, mientras que hay mucha menor presencia de estos en Júpiter y en Saturno y tienen otros colores. Quizás ahí la confusión llegó en que hay corrimientos en los colores, en las longitudes de onda, pero de objetos que están muy lejanos, ¿sí? De otras galaxias, que tienen que ver con la expansión del universo. ¿Sí? No tiene que ver con que esté, digamos, el planeta cerca o lejos. Realmente los fenómenos de corrimientos de longitudes de onda por expansión del universo lo vas a empezar a ver en cosas que son de otras galaxias lejanas, no cosas que están cerca. Bien. Y aquí Diego García hace una relación con una novela, El martillo de Dios, de Arthur Clarke, y nos dice, o mejor dicho, nos pregunta, ¿qué pasa con los meteoritos? ¿Puede haber alguna amenaza como en esa novela se indica en un futuro? Y también pregunta, ¿qué materiales se pueden encontrar en un meteorito y si se puede calcular cuándo y en qué lugar pueden caer? Meteorito ya, por definición, es cuando el objeto ya está en la Tierra y llegó a la superficie. Lo que todavía está dando vueltas por el sistema solar se define como asteroide o cometa, dependiendo de algunas particularidades de estos. Los asteroides vienen de diferentes tamaños, están por distintos lugares y hay un montón dando vueltas, cada día se descubren nuevos. Y las distintas organizaciones espaciales alrededor del mundo tienen un listado de posibles asteroides que tengan algún cierto tamaño, que puedan causar algún daño en caso de que impacten contra la Tierra o entren en la atmósfera, que se llaman objetos potencialmente peligrosos, así se los conocen,
y hay cerca de 6.000 o 7.000, me parece, hoy en día conocidos, que en sus órbitas pueden pasar cerca de la Tierra, pueden pasar un poco más lejos, pero el sistema solar es un sistema caótico, ¿sí? O sea, que vos no podés predecir a ciencia cierta qué va a pasar de acá a 3.000, 4.000 años, no sabés, ¿sí? O sea que estos objetos se los van siguiendo siempre, día a día, para ver cómo van a ser sus órbitas. Hace poco leí, por ejemplo, en un paper que se descubrió un asteroide nuevo que tenía un posible curso de colisión con la Tierra que tenía un tamaño de 1 metro de diámetro, y 1 metro de diámetro se termina de vaporizar en la atmósfera, no llega a Tierra. Es más pequeño, de hecho, que uno que cayó en Rusia el año pasado o el anteaño, que se hizo una imagen muy viral. Busquen en YouTube si quieren, Meteorito Rusia, pongan así, va a aparecer seguro, en donde en un atardecer el cielo se iluminó y llegó a romper varios vidrios en casas de la gente, pero no llegó a tocar superficie, o sea, se vaporizó en la superficie. Realmente tienen que ser muy grandes para que lleguen a la superficie y causen daños importantes. Y también la Tierra es 70 y pico % agua, ¿sí? Es muy poco probable que en caso de que haya curso de colisión caiga algo en una ciudad y termine con víctimas o con daños en una ciudad. Eso está todo muy estudiado y no se dejen guiar por los diarios, los medios de comunicación que a veces publican. La NASA ha descubierto un asteroide que va hacia la Tierra, porque son cosas que te quieren hacer dar clic para vender noticias, ¿sí? No es realmente cosas fiables leer los medios de comunicación masivos en cuanto a cuestiones astronómicas. Gracias, Juan. Y para ir cerrando, la última pregunta, y es saber si existe algún foro de grupo o WhatsApp o algún lugar como para integrar y seguir aprendiendo sobre estos temas. En Facebook pueden encontrar un grupo que se llama Fundación Amigos de la Astronomía, que es un grupo, una fundación que está en Caballito, en Buenos Aires, y que ha creado ese grupo. Y ahí la gente publica a veces muchas dudas, consultas respecto a telescopios binoculares, qué me compro, vi al oeste alguna luz, algo por el estilo, qué era eso, o bien publican fotos, ¿sí? Así que pueden entrar ahí en esa zona. Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos llegando a las 6:30 de la tarde. Solamente nos queda por agradecer a todos los asistentes, los que están cerca y los que están lejos, Juan, porque por ahí vi gente que nos estuvo asistiendo desde México. Así que... Bueno, esa persona va a poder verificar justamente que está relativamente cerca del Ecuador, que va a ver el polo norte celeste bastante bajito en el cielo, y que puede verificar que las estrellas giran en sentido antihorario, si mira al norte y si mira al sur, en sentido horario. Esto lo puede hacer cualquiera de los que me están escuchando. Creo que todos vamos a salir de acá y vamos a empezar a mirar más nuestro cielo. Así que bueno, decirles a todos muchas gracias desde el departamento y en representación de todo el equipo de trabajo, y en particular un agradecimiento enorme a Juan, nuestro docente, y que es un orgullo tenerlo con nosotros y que nos haya podido compartir tanto conocimiento y, lo más importante, tanta pasión por la astronomía. Te dejamos las últimas palabras para vos, Juan, algo que nos quiera decir, y ya damos por cerrado. Yo antes les digo que este webinar ya estuvo siendo grabado, así que lo vamos a incorporar en la página donde se encuentran los datos de este webinar y lo pueden encontrar. Esperen un par de días para que esté allí disponible. Bueno, agradecerles a ustedes por estar acá presentes. Es la primera vez que doy una charla frente a tanta gente. Como máximo me ha tocado estar en un curso de Física 1 o Física 2 en frente de 50, 60 alumnos. Esta vez ha habido mucha más gente, así que fantástico que muchas personas hayan querido, aunque sea escuchar una horita de astronomía, y quizás, ojalá, que hayan sentido alguna inspiración para alguna de las próximas noches despejadas, salgan y empiecen a observar algunas cuestiones del cielo. Quizás alguno se compre algún binocular para arrancar con binoculares viendo el cielo y empiece a leer
algunas cosas más de astronomía, y otras personas quieren dar un pasito más y digan, bueno, yo quiero hacer el curso de astronomía del año que viene, ¿sí? Y se anoten en la Universidad de Luján a estar en el cursito del año que viene, van a ser, por supuesto, bienvenidos. Y como último mensaje, una vez terminada la cuarentena, cuando se permite hacer ciertos movimientos de gente, yo seguramente empiece a ir nuevamente al observatorio de Mercedes con mi telescopio, ¿sí? Así que si alguno es Mercedes, Luján, Giles, zonas cercanas, Moreno, o de Capital y quieren viajar alguna vez, los viernes está abierto al público el observatorio de Mercedes, no ahora, ¿sí? Pero cuando nuevamente se abra todo. Así que si algún viernes van por ahí, quizás es probable que me encuentren con mi mesita, con mis mates, con mi telescopio, y a veces de vez en cuando hago unas empanadas y también llevo para allá. Así que hasta pueden ligar unas cuantas empanadas, gente. Así que en ese caso, con suerte nos veamos una vez finalizada la cuarentena y se acuerden de mí y me saluden. Juan, ¿sos vos? Sí, soy yo. Y empecemos a charlar de astronomía en el observatorio. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a Y ustedes. buenas tardes para todos, ¿eh? Nos vemos en otro webinar. Chao, gente. Que tengan buenos cielos, como se dice siempre en astronomía. Eso.